Hola, vamos a hablar brevemente sobre dos terribles errores que suelen cometer comunicadores, animadores o presentadores de diferentes programas de televisión, radio, streaming o simplemente prensa escrita, los cuales son tan constantes que estos entienden que son normales o habituales, pero realmente son errores que necesitan ser corregidos, ya que habla muy mal de la ocupación que están ejerciendo. Vamos a comenzar con el primero de estos errores y el que posiblemente sea el más terrible de todos, y es la no verificación de una información antes de hacernos eco de la misma, ya sea por la tendencia actual de querer estar publicando primero que los demás, o porque se tenga total desconocimiento de lo que sea. Muchos comunicadores tienden a hacerse eco de ciertas informaciones por el simple afán de querer ser los primeros en brindar tal o cual información, sin ir a lo que es la esencia de la información: constatar o verificar la veracidad de esa información. Ni siquiera es hacer una investigación per se, porque eso ya de por sí les compete a los periodistas o quienes realizan esas informaciones. Me estoy enfocando en los comunicadores que en el día a día se hacen eco de esas informaciones con tal de garantizar a sus seguidores o público una información constante en sus respectivos medios, pero realmente están haciendo un flaco servicio a la ocupación, ya que la gran mayoría de esas informaciones son insustanciales y falsas, muchas de ellas originadas por terceras personas, para que precisamente esos comunicadores se hagan eco de estas informaciones, terminando siendo realmente secunderos de una persona que está buscando ciertos lucros personales que no necesariamente son los de esos comunicadores. En pocas palabras, tontos útiles que se hacen eco de algo de lo que no tienen realmente idea si es cierto o no. Y lo principal que deben tomar en cuenta estos comunicadores es el respeto al público, el respeto a todos sus seguidores o suscriptores, o lo que fuere, ya que son personas que le siguen entendiendo que esos comunicadores tienen cierta capacidad de veracidad o peso en lo que dicen. Y si ustedes respetan a esa gran legión de seguidores, por lo menos deben constatar o hacer el esfuerzo de investigar si esas informaciones son correctas, ya siendo consultando una, dos o tres fuentes confiables, la que en muchos casos también erran, y por eso es bueno buscar varias opciones para verificar eso. En esencia y a la larga, los seguidores o público que siguen a estos comunicadores van a terminar de conocer realmente la capacidad de estos comunicadores a lo largo del tiempo, ya que son tan constantes y poco sustanciales estas informaciones de las que se hacen eco, que les da a entender a todos su real pobreza mental o práctica al momento de ejercer su función como presentador, analista, comunicador o lo que fuera. Por favor, ayúdense ustedes mismos y respeten al público. Investiguen por lo menos un poquito antes de repostear o darle seguimientos a estas informaciones de las cuales ustedes no tienen idea de dónde salen. Es un favor que nos hacemos todos si hacen este mínimo, por decirlo de alguna manera, esfuerzo por brindar un buen servicio en la comunicación. El otro error garrafal que suelen cometer muchos de estos comunicadores es creerse que son tan o más figuras
que las personas que entrevistan o de las que hablan. Es algo así como que inconscientemente se crea una competencia entre el presentador y el entrevistador, y respetando a ese invitado y al propio público, ya que se supone que lo que ustedes están haciendo es brindar al público informaciones en base a ese invitado, no compitiendo contra el mismo. El invitado muchas veces tiene una gran cantidad de informaciones que puede proporcionar, pero el entrevistador termina opacando todas esas informaciones por atribuirse ciertas características en competencia con el invitado, ya sea si el invitado estuvo por una serie de países, el entrevistador saca sus conclusiones de cuando fue a esos lugares, o si el entrevistado hizo ostentaciones de tales o cuales cosas, el entrevistador también le cae atrás y se crea un círculo vicioso en donde el entrevistador o presentador se cree que tiene tanto o más estrellato que la persona que tiene al frente. Se olvida de que es el interlocutor entre el medio y el público para brindarles a todos los más sustanciales resultados de lo que pueda dar ese entrevistador. Es una competencia que realmente muchos se creen la película. Al grado de que muchos presentadores o comunicadores se identifican a sí mismos como artistas. Eso les da a entender a todos una idea bien clara de lo cuán desconectados están de la realidad. Si usted quiere ser artista y el foco de la atención de todos, deje el micrófono y ejerza una profesión artística, y ahí sí podrá hacer despliegue de todo su ego personal para que la atención recaiga sobre ustedes. Por ejemplo, en la parte artística es tal el egocentrismo y estrellato de ciertos animadores que hay artistas que van a fiestas con la condición de que no anime o presente esas fiestas a algunos presentadores en particulares, y es el hecho de que muchos de ellos llegan a trazarle pautas a los artistas en pleno escenario sobre lo que tienen que cantar o sobre lo que tienen que hacer, algo que crea realmente una situación un tanto insostenible, ya que el público paga por ver a esos artistas, no a ese animador que en muchos casos se emplean tan a fondo que en los promocionales, en los artes de los anuncios, sus fotos tienen tan o más estelaridad que la del artista que se va a presentar, llegándose hacia la conclusión de que estos animadores o presentadores realmente se creen que son artistas cuando realmente son un talón de Aquiles para lo que es lo que va a realizar el artista. Es un soporte que funge entre la interacción del público y ellos mismos, una amena interrelación entre ambos para hacer más amena la presentación de esos artistas. Pero tenemos serios problemas radicales en ese sentido, y no solamente en el ámbito latinoamericano, es una tendencia ya mundial en donde ustedes ven que de repente un presentador de televisión termina con tanto ego sobre un escenario que trata de opacar al artista, que es la real estrella de ese evento. Esto ocurre en todos los escenarios, ya sea en los deportes. Hay analistas deportivos que se creen más capacitados que los propios atletas de los que hablan. En el ámbito político, peor. Todos tienen la razón y los demás están errados, por no decir otra cosa más. En el ambiente artístico, un presentador o animador no termina de entender su real rol y creen que son las estrellas, y así sucesivamente. Es una reacción en cadena que hace bastante daño
a lo que es el concepto de la comunicación. Así que hagamos un ejercicio y pongamos cada cosa en su lugar. Vea una simple entrevista de algún programa de televisión o de radio o en redes sociales y va a ver que el presentador o animador en una gran cantidad de las ocasiones trata de brillar tanto o más que el propio invitado que tienen ahí. A la gente no le interesa lo que hacen en su vida personal o lo que fuera. A la gente le interesa ver y saber sobre ese artista. Ahora bien, hay programas que tienen segmentos especiales para destacar esas cualidades de sus presentadores, esa parte egocéntrica de sus tentaciones o peculiar manera de ser que tiene un morbo que llama la atención del público. Hasta ahí es válido. Pero cuando usted sienta un invitado y se pasa la mayor parte del tiempo resaltando su vida personal más que tratarle de sacar la información o la noticia a ese invitado, cuando la entrevista comienza a tomar forma, ya se ha terminado el tiempo. ¿Por qué? Porque la mayoría de todo ese tiempo se lo tomó el presentador o animador tratando de resaltar sus aspectos personales en perjuicio de ese artista y en irrespeto a un público que prestó la atención para saber sobre ese artista. Es un simple consejo que hago desde esta pequeña y humilde tribuna, así que nosotros nos vemos en la próxima.